Buenas alumnos, esta va a ser nuestra segunda clase de Estadística aplicada a la educación de la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión del Sistema Educativo. Hoy vamos a dar la unidad 2 y aquí vamos a empezar a ver por qué es necesario recolectar los datos. Es necesario recolectar los datos porque nos proporcionan la base, son la introducción esencial para un estudio o investigación. También nos sirve para medir el desempeño. Ayudan a evaluar un servicio o proceso en curso. También nos sirve para tomar decisiones, contribuye a formar cursos de acción alternativos y también satisfacer la curiosidad. Responden a preguntas o intereses específicos. Entonces, ¿qué nos lleva a recolectar los datos o a hacer un estudio? Es justamente poder tomar decisiones o también proceder al control. Y para ello es necesario recolectar esos datos para saciar esta necesidad de investigación y poder justamente tener más elementos a la hora de decidir. Para ello hay algunas formas que son útiles para tomar datos, que es el diagrama de tallo y hojas, que es una herramienta para organizar y entender la distribución de los datos cuando uno los recolecta. Los datos se separan en tallos, que son los dígitos guía, y las hojas son los dígitos que los siguen. Las ventajas, los valores no se pierden al agruparlos. Y la limitación solo es útil si los primeros o uno o dos dígitos sirven como base para la separación del grupo. Y acá tenemos un ejemplo del diagrama de tallos. Si tuviéramos alturas en centímetros de un grupo de personas, como por ejemplo 1,55, 1,62 centímetros, 1,78 centímetros, el tallo sería los centímetros y la hoja el dígito de las unidades. Por ejemplo, para 155 el tallo sería 15 y la hoja 5. Para 162 el tallo sería 16 y la hoja 2. Para 178 el tallo sería 17 y la hoja 8. Entonces, ¿qué significaría esto? Que nos sirve para agrupar. Entonces, si nosotros tuviéramos más datos, por ejemplo, 1,58, tendríamos el tallo 15 y la hoja tendríamos la 5 y la 8 también. En el caso de que tuviéramos la altura 1,62, 1,65, 1,68, tendríamos el tallo 16. Después tendríamos la hoja 2, la hoja 5 y la hoja 8. Y así sucesivamente. Es decir, nos sirve para agrupar los datos y simplificar a la hora de exponerlos. Después tenemos el ordenamiento y los cálculos del rango. Define la clasificación ordenada como el arreglo de datos de menor a mayor o viceversa. Esta clasificación facilita la observación de las características principales de los datos. El concepto de rango. El rango es la primera medida estadística que se puede calcular. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene restando el valor mínimo al valor máximo de un conjunto de datos. Solo se puede obtenerse con los datos previamente ordenados. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el rango del ejemplo anterior que vimos? Tenemos que la altura mínima era 155 centímetros y la altura máxima era 178 centímetros. Entonces, el rango, es decir, la distancia entre la menor altura y la mayor altura es 23, porque restamos 178 centímetros a 155 centímetros, nos da 23. En un ordenamiento tabular, la distribución de frecuencias en un ordenamiento tabular de los datos en clases o categorías. Es un ordenamiento, entonces, la distribución de frecuencia. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar el tratamiento y la comprensión de los datos al agruparlo. Componentes clave. Un rango de valores que agrupa los datos se recomienda usar entre 5 a 12 intervalos. La frecuencia absoluta, la cantidad de casos que pertenecen a cada clase. Y la frecuencia acumulada, tanto F negativo como F positivo, el total de elementos menores o mayores que un límite dado. Y la frecuencia relativa, la proporción de observaciones de cada clase expresada como un porcentaje. Entonces, ¿qué va a ser la distribución de frecuencia? Es un ordenamiento tabular que nos permite simplificar los datos captados de manera primaria o secundaria
en un orden y se lo agrupa en rangos. Estos rangos son entre diferentes valores que nos permite justamente agrupar a esos datos. La frecuencia absoluta entonces va a ser la cantidad de casos, la cantidad de datos que pertenecen a ese rango. Y la frecuencia acumulada es la sumatoria de los rangos la sumatoria de las frecuencias en cada uno de los rangos, tanto de menor a mayor como de mayor a menor. Y la frecuencia relativa es el porcentaje que aplica en el rango al total de los datos acumulados. Entonces, aquí lo importante es que nosotros podamos observar esta orilla 2 y podamos entender que es la introducción eh, a la parte que tiene que ver con la práctica. En la orilla 3 terminaremos de dar estos elementos y luego procederemos a realizar los ejercicios prácticos.